Dígale: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, saca pan de tu boca, aliméntanos con tu poder, con tu gracia, con tu favor, para que podamos caminar conforme a tus palabras y no conforme a nuestros pensamientos. Te pedimos que nos ayudes, que nos dirijas y que tomes el control de mi vida como siervo tuyo, como hijo que te sirve, en el nombre de Jesús. Sé tú hablando a tu pueblo, Señor, a cada corazón, a cada alma, a cada pensamiento. Te doy gracias por tu fidelidad y tus misericordias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Quiero invitarle que abra en su Biblia Lucas capítulo 16. Mientras usted busca esta parábola, el objetivo de las parábolas que el Señor nos enseña es despertar en nosotros, avivar en nosotros nuestra alma, nuestro espíritu, para que de la manera que las Escrituras están escritas, hagamos, usemos. Y las parábolas del Señor nos habla de lo grande y poderosa que es ella para nuestra vida, pero solo tiene poder y autoridad cuando nosotros nos sometemos a ella. En este pasaje de Lucas capítulo 16, el Señor Jesús nos invita a usar de nuestras posesiones, a usar de nuestro dinero, a usar de las riquezas que nosotros tenemos, grandes o pequeñas, para el reino de los cielos, aprovechar la oportunidad cuando nosotros las obtenemos para el servicio del reino de los cielos, y que esas riquezas que nosotros tenemos no nos sean de estorbo para alcanzar los tesoros del reino de los cielos. Nos enseña a prestar atención en las cosas verdaderas. Esas riquezas nos ayudan para la otra vida. Las riquezas materiales nos ayudan para la otra vida. Esos tesoros que Él habla son el fruto de lo que nosotros aquí hemos procurado, en lo cual nos hemos esforzado en el reino de los cielos. Si las usamos para engolfarnos, ¿cierto? Engolfar es como encerrarse, el golfo, ¿no? Viene de la palabra golfo, como estar metido. Si nos metemos en los placeres del mundo y como creyentes las usamos para nuestras propias concupiscencias y no para lo que dice la palabra de Dios, no guardaremos tesoros en el reino de los cielos. Olvidaremos no solamente el reino de los cielos, sino también a los necesitados, como dice la palabra del Señor. Y el no usarlas de esa manera, estas riquezas de la tierra pues perecen, la polilla y el orín las corrompen, mas los tesoros celestiales, los tesoros que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestras riquezas materiales, dice la palabra de Dios que allí ni el ladrón, ni la polilla, ni el orín corrompen, no pueden hurtar, no pueden entrar en ese reino de los cielos. Y eso es lo que habla este pasaje de Lucas capítulo 16. Es uno de las parábolas más difíciles de entender. Cuando usted la lee, o a muchas personas más bien, no se les puede abrir el entendimiento de esto, a excepción por lo que yo ya he narrado con anterioridad. Dice de la siguiente manera: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Cuando uno mira las parábolas siempre están hablando de él, del Señor en relación con sus siervos en la tierra, con sus hijos en la tierra. Por eso usted encuentra que hubo un rey al cual le perdonó la deuda a un hombre, y que este hombre debió haber hecho lo mismo, perdonar la deuda a otro. Está hablando de él mismo, cómo nos perdona. Siempre las parábolas hablan de él, de su reino y la relación que nosotros tenemos en su reino. Entonces dice: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo,
Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Verso 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Este pasaje, como les decía, pues nos habla de un hombre rico, un hombre que tenía grandes riquezas y había puesto a uno de sus siervos como administrador de sus riquezas, como mayordomo. Y este mayordomo, dice las Escrituras, que había abusado de sus riquezas. Había tomado de las riquezas de él y se había aprovechado. Era alguien que tomaba de bienes ajenos y los usaba para su provecho. Dice la palabra de Dios que el amo lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu administración, da cuenta de tu mayordomía. Cuando miramos primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice la palabra: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que Dios nos ha entregado a nosotros, nos da siempre para vivir en esta tierra. Somos administradores de la bondad, de las misericordias de Dios, manifestadas de muchas maneras, y como hijos de Dios debemos de tener la sabiduría, el entendimiento para usarlas conforme a la palabra de Dios. Dice que llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Y este hombre pues se preocupó, pensó, diciendo: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Ya no puedo usufructuar de sus riquezas. Ya no puedo aprovecharme de eso que estoy administrando, que no es mío, sino que me ha sido entregada para administración. Y esas riquezas, pues, de este hombre, del hombre rico, pues habla de que tenía cultivos de trigo, tenía olivares, había prestado aceites, había prestado trigo
y quién sabe qué otras riquezas, otras propiedades que le fueron entregadas como administrador. Este hombre dice: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la administración, me quita la mayordomía. Y él dice: cavar no puedo. Tal vez era un hombre ya muy adulto, tal vez no tenía las fuerzas suficientes para cavar en la tierra, para cultivar. Luego dice: mendigar me da vergüenza. Estaba en una agonía por su futuro, estaba preocupado por su futuro. Y dice: ya sé lo que haré. Se le ocurre una gran idea. Y así la palabra de Dios nos habla de que nosotros hemos recibido de Dios para administrar todas las cosas que Dios nos ha dado, para administrar el tiempo, para administrar las cosas materiales, para tener la sabiduría en Dios de manejar todo conforme a las Escrituras y que todo nos sea provechoso para nosotros, la familia, el disfrutar de la esposa, el disfrutar del esposo, el disfrutar de los hijos, el disfrutar de los amigos. Hay amigos que no son creyentes, hay otros que sí son creyentes, pero muchas veces se olvida de estas buenas cosas porque hay una dedicación, hay una exageración, una dedicación al trabajo. Hay personas que trabajan más de lo que corresponde y se desgastan, sus vidas se desgastan en honrar a sus jefes, en mostrarse a sus jefes como los mejores. Pero hay cuando esas personas son expulsadas de sus trabajos, hay el lamento, hay la decepción. Se preguntan a sí mismos: todo lo que yo hice en esa empresa, todo lo que yo trabajé, mi esfuerzo, mi trabajo. Decíamos en esta mañana, decía a mis hijos: hay que buscar a Dios sin importar la lluvia. Mi hermano Jairo me decía: muchas personas no van a buscar al Señor por la lluvia, y es algo que es real. La lluvia les impide ir a congregarse, pero la lluvia no les impedirá ir a sus trabajos, porque hay a un jefe que los está esperando, que los está observando. Y a veces se honra más a los hombres que al mismo Dios, y no sabemos administrar ni siquiera el tiempo. Y Dios quiere que seamos buenos administradores de su gracia, de su favor. No son solamente palabras. La gracia y el favor de Dios no son solo palabras escritas en la Biblia, sino que es todo lo que nos rodea. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Este hombre es llamado por su amo y le dice: da cuenta de tu mayordomía. Se oye de ti que no eres un hombre correcto, y por esta causa ya no podrás ser mi mayordomo. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que Dios en un momento dado nos pedirá cuentas de nuestras labores, de lo que hemos hecho, de cómo hemos administrado todas las cosas que Él nos ha entregado. Sigue diciendo la palabra. En el verso 4 dice: ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Le hago una pregunta: ¿en los trabajos no sucede igual? ¿En los obreros, en los trabajadores de las empresas? Cuando tienen que ver mucho con los clientes, cuando oye amenazas de que hay despidos, ¿cómo esa persona, ese que atiende a los clientes, o esas personas que tienen conexiones con otras personas que trabajan en otros lugares, en otras empresas, cómo comienza a ser su relación? Busca lazos, ¿cierto? Es algo de la vida cotidiana, es algo normal en la vida del hombre, es de esta tierra. Entonces dice la palabra de Dios que este hombre
se le vino al pensamiento esto. Y dice que llamó a cada uno de los deudores de su amo. Los llamó y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Contestó: 100 barriles de aceite. Debo 100 barriles de aceite. ¿Usted sabe cuánto es eso hoy día en dinero? Él dijo: toma tu cuenta, o sea, te entrego lo que tú me diste, o sea, el documento que tú firmaste, o sea, el cliente, te lo devuelvo, rómpelo y escribe nuevamente tú mismo 50. Eso es lo que él hace. Era un mayordomo infiel, era un mayordomo deshonesto, pero él estaba buscando astutamente cómo proveerse, cómo guardarse de la amenaza que venía sobre él, cómo cuidarse hacia el futuro, no quedarse sin nada, que aunque pasara un tiempo sin estar trabajando y recibiendo beneficios, pudiese ahora entrar en casa o en las empresas o en los negocios de estos otros a quienes ahora les hacía un gran favor, que era reducir la deuda. Entonces él dice: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y el otro, pues, ni corto ni perezoso, ¿no? Se aprovecha. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. O sea, él, el mayordomo, estaba buscando no tener ninguna relación con esa causa injusta. Estaba siendo generoso con las riquezas de su amo. Era generoso con algo que no le pertenecía a él. Solamente era el administrador de las riquezas del hombre rico. Cuando Adán y Eva fueron puestos en la tierra, el Señor les dijo a ellos: juzgad la tierra, administrenla, sojúzguenla. O sea, fue entregado algo que no les pertenecía, porque todas las cosas pertenecen al Señor. Pero el hombre que Dios ha puesto en la tierra es administrador de las riquezas, de la gracia del Señor. Amén. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. El Señor aquí no está aprobando la fechoría del mayordomo infiel. Aquí el Señor no está aprobando su delito, pero sí elogia la prudencia al usar las oportunidades del presente para aumentar, para asegurar su futuro. Para nosotros los hijos de Dios, el uso prudente de nuestras riquezas debe producir beneficios a otras personas que no tienen al Señor. Ese es lo que Dios está hablando, de cómo nosotros debemos de ser diligentes en el reino de Dios, que así como los impíos, como el inconverso es diligente para guardar, para proyectarse al futuro y tener asegurada su vejez, nosotros, teniendo una vida eterna, debemos de asegurar las riquezas en el reino de los cielos. El Señor decía: sed mansos como palomas y astutos como la serpiente. Pero no está diciendo que seamos como una serpiente, sino tengamos la astucia, que seamos prudentes como este animal, que seamos mansos, no que seamos palomas, sino que tengamos la mansedumbre, la confianza, el descanso en el Señor, teniendo la prudencia de no perder nuestras almas, teniendo la prudencia de no caminar fuera del reino de los cielos. Este hombre alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho con sagacidad, por haber hecho de esta manera. Y esta sagacidad, pues, habla de sus propias tinieblas, camina en sus propias tinieblas. La palabra de Dios habla de que el hombre impío también tiene sagacidad, que es astuto para hacer lo malo. Pero nosotros, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra de Dios, como administradores, como mayordomos de las cosas recibidas en este mundo,
Sea mucho o sea poco, todo cuanto tenemos pertenece ¿a quién? Todo lo que usted tiene, ¿a quién pertenece? ¿Todo lo que usted tiene pertenece a Dios? ¿Están seguros? ¿O más o menos? Bueno, Eclesiastés 5:15 dice: nada trajimos al nacer, estoy leyendo una versión muy moderna, y nada nos llevamos al morir. La gente trabaja duro para conseguir cosas, pero cuando muere no puede llevarse nada. Eclesiastés 5:15. Eso es muy triste, o sea, produce aflicción. Nos vamos del mundo de la manera o de la misma forma en que vinimos. Entonces, ¿qué saca uno de su intento de atrapar el viento? Verso 17, en esta versión que tengo aquí. Solo consigue días llenos de tristeza y dolor. Al final queda uno frustrado, enfermo y enojado. O sea, todo lo que tenemos en la tierra, todo lo que el hombre consigue en la tierra, sencillamente es prestado, porque nada se lleva, ni la ropa que tiene puesta el día que parte de este mundo. Le digo algo más, ni siquiera el cuerpo, porque el cuerpo vuelve al polvo. Lucas 12:16 nos dice la palabra de Dios. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, o sea, Él se proveyó ¿en dónde? En la tierra, se proveyó de toda riqueza. Necio, ¿y lo que has provisto de quién será? Es la pregunta que el Señor le hace. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. ¿Le habla la palabra o tengo que explicarlo? La palabra nos habla. Amén. Entonces, Dios está exaltando al mayordomo injusto por su sagacidad en cuidar su propio futuro, en proveerse, así como dice aquí, proveerse para sí mismo. Pero Dios quiere que nosotros seamos sagaces en proveernos para el reino de los cielos, que seamos inteligentes, que seamos astutos, porque tenemos una vida eterna, una vida adelante. El cuerpo, la vida en este mundo, pues se puede disfrutar con riquezas, pero de lo que hay, de lo que recibimos, nada nos llevamos. Y a este hombre le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué tan rico eres tú para con Dios? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué justicia hacemos nosotros? Isaías 1:17 dice: aprender a hacer el bien. O sea que el bien hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. El bien no viene en la mente del ser humano. Está totalmente fuera. Ningún ser humano viene aprendido de hacer lo bueno. Tiene que aprenderlo. Entonces dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio y restituid al que ofendiste o al que robaste. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Pero recuerde que hemos visto que no es todas las viudas y no son todos los huérfanos, no son todos, sino los que obedecen, los que aman la palabra de Dios y se comportan conforme a la palabra de Dios. En primera carta de Timoteo, solamente para que usted lo escriba, no lo voy a leer, usted como estudioso de las Escrituras, allí se dará cuenta de qué viudas es la que habla. Y eso está en primera de Timoteo 5:16 o desde el 5:6. Nos habla de estas situaciones. Y Pablo dice que esas viudas deben de ser juiciosas.
no andan en chismes de casa en casa, no andan buscando marido uno por aquí y otro por acá. Si la viuda es joven, dice, cásese, cuide sus hijos, trabaje, que no sea una carga para la iglesia, porque nos falta aprender a conocer las Escrituras. Las Escrituras tienen respuesta para todas las cosas espirituales. Amén. Entonces, Dios nos dice que debemos de hacer justicia con lo que tenemos, con las riquezas que nos ha dado. Y esas riquezas y esa justicia es la que Isaías llama al pueblo a no desamparar a esta clase de personas, pero que eran obedientes a la palabra de Dios, como lo dice Primera de Timoteo 5:16. Hay que estudiarlo, hay que leerlo. Entonces, dice Lucas 6:16-8, que hizo sagazmente, o sea, entendió con facilidad las cosas presentes. Sagacidad es comprender con facilidad las cosas presentes y futuras para reaccionar con certeza, con claridad, lo que esto conlleva. O sea, él entendía que el perder su trabajo, el perder la administración, le iba a quitar muchos beneficios. Pero este hombre fue sagaz en sus propias tinieblas, porque se aprovechó de la administración para ser generoso con las riquezas, con los bienes de su amo. Y el Señor dice ahí, los hijos de este siglo, verso 8, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Entonces está hablando los hijos de las tinieblas. Son más astutos en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz, del reino de los cielos. Entonces el Señor recomienda y dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. El Señor te dice, gana amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Tiene usted riquezas injustas? Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Que las riquezas injustas aquí son las riquezas del mundo, son los bienes que recibimos. Muchas veces no estás conforme con lo que recibes, porque si estás trabajando dices, yo debería de ganar un poco más por todo lo que estoy haciendo. ¿Sí o no? ¿Lo ha pensado así? ¿Lo hemos pensado así alguna vez? Claro que sí. La pensión, ole, yo debería de recibir más. ¿Por qué no? Y eso no ha hecho estos gobiernos, tratando de mejorar en algo, dándole un porcentaje pequeño al cónyuge, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Esto beneficiado, hermano? Exactamente. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Que con nuestras riquezas injustas hagamos amigos, es lo que él dice, para cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Verso 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Entonces lo que tú recibes muchas veces es injusto. No solamente eso, tú no sabes de lo que recibes, de tu paga, cómo se ha obtenido ese dinero. Porque este pasaje, esta parábola está hablando del dinero. Entonces muchas veces tú no sabes ni sabrás cómo recibes tú la paga. ¿Qué tuvo que hacer el jefe? ¿Qué tuvo que hacer el dueño de la empresa para que tú recibas tu paga? Usted dirá, no, pues no lo sabes, ¿cierto? En una administración, por ejemplo, la administración tuvo que quitarle el apartamento a uno de los señores que debía mucho tiempo y no pagó. Y el señor estaba en dificultades. Y la administración cogió y le quitó el apartamento y lo vendió. Y no tuvo compasión. Y vendió el apartamento. Y con esa venta le pagó el salario a los que trabajan ahí. Riquezas injustas. Eso es un ejemplo. Entonces el Señor te está diciendo que con eso hagas amigos en los cielos, hagas amigos en las moradas eternas. Y el Señor ha establecido cómo. Entonces dice, el que es fiel en lo muy poco es injusto. O sea, si eres infiel en las cosas que Dios te ha prestado como administrador,
de las riquezas materiales, también lo serás en las riquezas eternas. No te las puede entregar. También en lo demás es injusto. Entonces, leíamos ahora en Lucas 12 cómo ese hombre había acumulado riquezas y planeaba guardar sus frutos y hacer grandes lugares para guardar sus riquezas. Y el Señor le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Y él dice: haceos pues tesoros en los cielos. Y en Mateo capítulo 19 dice en el verso 29: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué te está diciendo el Señor? Hay personas que llegan a las congregaciones y saben tocar un instrumento. Muchas veces lleva 6 meses, 7 meses dentro de esa congregación y nunca se disponen para servir al Señor en el altar, en la alabanza. Nunca se proponen para servir a Dios de esa manera. Entonces dice: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces. Ahora la pregunta es: ¿te está diciendo que vas a recibir 100 casas? Porque si vas a recibir 100 casas, también vas a recibir 100 mujeres y 100 hijos. Pero ¿de qué manera? Espirituales. Afecto espiritual. Afecto entre hermanos, ¿sí? Pero pues es lo que dice la palabra. Pero muchos primeros serán postreros. ¿Por qué? Porque están en el reino de Dios, conocen a Dios hace muchos años, pero nunca se preocupan por el reino de Dios. No les conmueve nada que la obra de Dios continúe. No se preocupan, no se preguntan: ¿cómo estará el lugar donde yo me reúno? ¿Estará pasando por dificultades? Y esto es el reino de los cielos, la predicación. El que permanezca, el que una congregación permanezca, hace parte del reino de los cielos. Pero nunca se preocupan si la palabra de Dios corre, si hay predicación, si se alcanza a otras personas. Muchos deben de ser alcanzados de esa manera, cuando se usan bien las riquezas injustas. Lucas capítulo 8. Aconteció, verso 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo él? Haciendo un trabajo. Lucas 8, capítulo 1. Puede escribirlo para que apunte el versículo. Lucas 8, 1. Y colóquele allí al ladito como título: mujeres que servían al Señor con sus riquezas. Aconteció que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, o sea, sus discípulos, y algunas mujeres, o sea que no eran todas. Siempre en las congregaciones hay algunas personas que habían sido sanadas de espíritus inmundos y de enfermedades, y las menciona y dice: María, que se llamaba Magdalena, o sea, de Magdala. No era porque lloraba mucho, ¿no? De la que había salido 7 demonios, o sea, estaba poseída por demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea, eran personas de un estatus alto en la sociedad judía. Y Susana, y otras muchas. Ahora habla de muchas, pero ¿cuáles son estas muchas? Que no eran judías, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Cómo se puede predicar la palabra? ¿Cómo se puede alcanzar a muchas almas si no hay la provisión? Es lo que está diciendo aquí. Él iba con los 12 ¿por dónde? Por todas las aldeas. ¿O no dice ahí? ¿Sí? Iba por todas las ciudades y aldeas y le ayudaban al Señor. ¿A quién le entregaban ese dinero? ¿A través de quién? El Señor tenía un tesorero, y era Judas, que era otro administrador infiel, que se aprovechaba de las riquezas de su amo.
porque todas las riquezas materiales pertenecen al Señor. Pero estas mujeres estaban haciendo como dice Lucas capítulo 16. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, en la predicación alcanzar a otros. Nunca los vas a conocer, pero en las moradas eternas sí, es lo que está diciendo aquí. Entonces dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Es injusto que yo reciba esto, mi salario es injusto. Pero ahora de lo injusto, yo ganaré, ¿ganaré qué? Amigos, ¿sí? Ganaré amigos. ¿Cómo? A través de la permanencia del reino de Dios en la tierra. Si no se habla, el reino de Dios no permanece. Hoy en día es cuando las personas, las gentes, es cuando menos conocen al Señor. Le hablo de la gente inconversa. Yo me he tomado el trabajo de preguntarle a personas inconversas que están en las protestas o que están en los bloqueos. De allá de Siloé, imagínate. Cuando ellos vienen de allá y vienen a buscar algo que comer en una tienda o en algo, y uno les comparte algo, no apoyando eso, no, porque no lo apoyo, pero pues son personas. Y al compartir un pan, les digo, ¿has escuchado de Jesús, de Jesucristo el Señor? Y me dicen, ¿quién es Él? ¿Quién es? No sé quién es, nunca he escuchado de Él. Y así hay mucha gente. Ayer estaba por allá mismo, y estaba en un turno, estaba en espera, y había un niño al lado mío, se sentó ahí, empezamos a hablar, un niño como de 8 años, 9, 8 años, y le hice la misma pregunta, ¿tú has oído hablar de Jesucristo el Señor? ¿Has oído hablar de quién es Él, el que murió en la cruz? Y él me dice, no sé quién es, nunca me han hablado de Él. Un niño, o sea, sus padres no tienen el conocimiento, y si lo tienen, no se lo han dicho. Y es lo que está diciendo la palabra de Dios, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, estás haciendo de las ganancias injustas que la obra permanezca, que se alcancen almas para el Señor. De eso es lo que te está hablando. De eso es lo que habla el Señor en este pasaje. Lucas 18, verso 18. Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno. Porque hay personas que quieren acercarse hacia el Señor. Ay, Señor, tú eres tan lindo, tú eres tan bello, tan hermoso, mi Padre eterno. Pero no hacen lo que Dios quiere. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Recuerde que Él era un hombre, un Dios que se envolvió en carne. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Le menciona 5 mandamientos correspondientes al hombre, al ser humano, lo que de nosotros debemos hacer. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que no te hace falta. Vende todo lo que no necesitas. ¿Usted sabe cómo son las personas ricas? Muchas veces tienen bodegas para guardar las cosas viejas y ahí se quedan. Nunca las comparten con nadie. Y hay personas que no son ricas y quieren compartir cosas que les sobran, pero cuando las dan son cosas viejas, dañadas, neveras sin puerta, porque así es el hombre, apegado a lo material. Zapatos sin suelas, así es el ser humano, regala cosas que no sirven. Pero aquí está diciendo, aún te falta algo, una cosita te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, a los necesitados. ¿A cuáles? A los que vimos en Isaías, a los que son del pueblo de Dios, y lo que vimos en Primera de Timoteo mencionado, a las viudas y a los huérfanos que obedecen, que aman la palabra de Dios, a las que verdaderamente son viudas, que no andan de casa en casa, de chisme en chisme, ni de marido en marido, a esas. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos, que se abra el entendimiento, que con nuestras ganancias injustas el reino de Dios permanezca. En Primera de Tesalonicenses 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas para andar en tinieblas. Este hombre injusto, este administrador, andaba en tinieblas, andaba en su sagacidad, andaba en su astucia llena de tinieblas. Era generoso con lo que no le pertenecía. ¿En qué consiste tu sagacidad como hijos de Dios? Y el Señor lo dice, en hacer tal uso de las riquezas en el reino de Dios, hasta el punto que produce en el reino de Dios amigos, amistades, que el reino de Dios permanezca por toda la eternidad. El reino de Dios es por toda la eternidad. Amén. Verso 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, o sea, recibiste lo injusto, tu pago, tu salario, tus cosas materiales, y no eres fiel con Dios, entonces el Señor te pregunta, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿eres dueño de algo? Todo es prestado. Nada nos llevamos al cielo. Nada cuando partimos de la tierra nos llevamos a cosa alguna, ni siquiera el cuerpo, porque polvo se vuelve. Entonces dice, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Hay cosas que son para nosotros, pero depende de nosotros. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis decir que sirves a Dios si amas las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Estos hombres que estaban ahí se burlaban del Señor por esta parábola, la parábola del hombre injusto, de las riquezas, del dinero en manos del mundo y de los creyentes, para hacer de ellas la permanencia del reino de los cielos y ganar amigos. Amigos tal vez nunca conoceremos en esta tierra, sino allá arriba. Pero estos hombres, como eran ávaros, o sea, para Dios nunca había algo, se burlaban. Y así pasa cuando no se puede contradecir con argumentos, se acude a la burla, al rechazo de la palabra de Dios. Cuando no hay argumentos verdaderos. Cuando la opinión de un creyente es igual a la del mundano, solo hay burlas y rechazo. Pero lo único que manifiesta esa persona es su codicia, sea mucha o sea poca, y su falta de entendimiento, que con las riquezas injustas de este mundo se hacen tesoros en el reino de los cielos. Pero como hacían estos fariseos, estos hombres que estaban aquí, se justifican a sí mismos, queriendo mostrar una singular santidad, pureza, bondad. Solo es apariencia, pero se engañaban a sí mismos, porque su odioso corazón y rechazo siempre será conocido por el Señor. Dios no puede ser engañado. Dios quiere que nosotros entendamos el poder que hay en su palabra cuando se obedece, cuando con amor la obedecemos. Y el Señor dice, me llamáis Señor, pero no me obedecéis, me llamáis Padre, pero no tenéis una relación conmigo. Y esto eran estos hombres, estos fariseos, que eran ávaros y se burlaban porque no tenían argumento para contradecir la palabra que salía de la boca del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos las gracias por tus misericordias. Gracias porque hoy hemos aprendido una vez más de lo que de tu boca sale, Señor. El pan, el maná que sale de tu boca, Señor, para alimentarnos, para proveernos, para darnos el conocimiento, el entendimiento de la grandeza que hay, Señor, en tu reino.